Somos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Pánuco de la División de Ingeniería Electrónica. El trabajo presente corresponde a la materia de electrónica de potencia. El tema se llama convertidores DC a AC. Este equipo está compuesto por De la Paz Arteaga César Alejandro, García Zamorano Perla Citlali, Olivares Hernández Oscar, Tobar Vera Lizaremi y un servidor, Guadarrama Martínez Víctor Alfredo. Bueno, este tema está compuesto por una introducción, convertidores DC a AC, bases de operación de un inversor, inversor monofásico de medio puente, inversor con salida rectangular o push-pull, inversor monofásico completo o de puente completo, parámetros de rendimiento, inversor trifásico, UPS que abarca los fuera de línea, en línea, interactivo, en línea, variadores de velocidad y pues conclusión y la referencia sobre dónde estamos sacando esta información. Los inversores se pueden estudiar como rectificadores controlados de funcionamiento en sentido inverso. La idea de generar corriente alterna mediante un suministro de fuente con tensión continua es tal que se necesitan conocer los parámetros de potencia y frecuencia de la carga que se alimentará con dicha tensión de corriente alterna. Los convertidores DC-AC son de energía, es suministro de energía alterna. Es el estándar de electricidad en cualquier lugar. La mayoría de los equipos domésticos e industriales emplean este tipo de sistema eléctrico. Sin embargo, este contiene una serie de armónicos o picos de voltaje que hacen que este suministro sea algo inestable. El empleo de inversores ayuda a disminuir estos armónicos para que la señal de corriente alterna resultante sea más limpia. Las bases de operación de un inversor es, pues, cualquier inversor puede ser constituido por uno o varios voltajes de entrada de corriente continua, que por medio de un conjunto de interruptores puede ser conectados a una carga mono o polifásica para obtener de manera alternada semiciclos positivos y negativos en la salida. Bueno, aquí como podemos ver la imagen, hay dos bobinas que presentan a pues un tipo transformador o los voltajes que se están suministrando. Aquí puede ser que aumente o disminuya un poco el voltaje. Ya puede ser la alterna, como todos sabemos, son 60 Hz, pero al ser salida ya puede ser bajar o subir más esos Hz. Bueno, seguimos con las bases de operación de un inversor. Existe una manera típica de realizar un inversor de corriente continua a corriente alterna mediante una configuración de multivibrador estable, que es como se observa aquí en la figura, donde tenemos una salida de 200 volts de corriente alterna y pues como aquí podemos ver la lista de componentes que necesitamos: resistencias, diodos, y un transformador. Como todos sabemos, hay transformadores para aumentar o disminuir el voltaje. Como todos conocemos ya lo que es un transformador que entra a 127 y puede tener diferentes devanados. El inversor monofásico de medio puente está constituido por un par de interruptores, los cuales funcionan de forma complementaria, es decir, al estar activo el switch 1 y switch 2 se mantiene abierto y el voltaje del capacitor 1 se ve reflejado en la carga, mientras que al estar en activo el switch 2 y el switch 1 se abre y el voltaje de entrada de voltaje 2 aparece a través de la carga, como podemos ver aquí en el esquemático. El inversor con salida rectangular o push-pull está conformado por dos transistores y ambos están referidos a tierra de la fuente de corriente continua, como se puede observar aquí en la imagen, y pues vemos también un transformador. Bueno, tiene una inductancia de dispersión asociada al primario del transformador. En cada periodo de conmutación la corriente por cada devanado se ve interrumpida. Requiere de circuitos de recuperación de energía. Esto es para que no haya pérdidas o en algún momento donde algún componente o aparato electrónico llegue a necesitar energía, porque como todos sabemos existen picos de voltaje, entonces es ahí donde se van a requerir esos circuitos de recuperación. Bueno, el inversor con salida rectangular o push-pull, las señales se expresan de tal manera que al switchear alternadamente
a una velocidad rápida o frecuencia determinada, mantiene una señal de pulsos positivos y negativos, dando lugar los ciclos de salida de un inversor DC a C, que es como se muestra en la imagen. Como dice, se puede dar pulsos positivos y pulsos negativos, y como vemos se va aumentando esa amplitud. Y bueno, como vemos aquí, se puede ver en los circuitos donde están abiertos los dos switch, donde uno está abierto o está cerrado, y vamos viendo cómo es que se va viendo esos anchos de pulso. Un inversor monofásico de puente completo está conformado por 4 transistores, como se puede apreciar en la imagen, con lo cual puede manejar mayor potencia que el convertidor de corriente continua, corriente alterna, push-pull. El convertidor puede entregar señal de tensión rectangular o modulada en anchura de pulso debido a la posibilidad de generar tensión cero. Los parámetros de rendimiento, pues en realidad existe una diversidad de parámetros en relación a los inversores. Sin embargo, algunos de los más importantes son la potencia de salida, los niveles de armónicos que presenta el inversor, la eficiencia de operación, etc. Básicamente podríamos decir que son las características o lo que nos está ofreciendo ese tipo de inversor, y más que nada vamos a implementar el que pues depende de nuestra necesidad. Otro de las características o otro de los parámetros de rendimiento son la distorsión de forma de onda de la tensión de salida. Cuando la tensión de salida del inversor es sinusoidal, debe especificarse la distorsión de forma de onda máxima permitida, o contenido armónico como se conoce, generalmente expresada como la distorsión total de forma de onda de la tensión de salida. Su valor no debe exceder el 5% de la salida monofásica, pero permite 10%. La capacidad de sobrecarga del inversor. En las condiciones especificadas, la salida del inversor excede el valor nominal de un tiempo corto. La capacidad de sobrecarga del inversor debe cumplir ciertos requisitos en el factor de potencia de carga especificada. El factor de potencia podríamos decir que es ese pico de voltaje que se llega a generar cuando uno enciende algún aparato, que es lo máximo que puede hacer, y es de ahí donde se puede, a veces sucede que se paga más luz. Bueno, a continuación mi compañera le seguirá explicando este tema. La topología de un inversor BSI trifásico en puente completo, el cual se compone de 6 transistores IGBT, cada uno con un diodo en conexión inversa, empleados para conducir la corriente reactiva de retorno a la fuente de tensión E. Estos inversores se dividen según su forma de operar en conducción a 180 grados de cada elemento, con lo cual habrá 3 elementos en conducción al mismo tiempo, y conducción a 120 grados, con 2 elementos por vez. Además, puede alimentar los 2 tipos característicos de cargas trifásicas simétricas, conexión delta y estrella. Los inversores trifásicos se emplean en aplicaciones de baja, media y alta potencia, con tensiones de salida de baja y media tensión. La característica trifásica los hace adecuados para aplicaciones de control de velocidad en motores de inducción de corriente alterna. En aplicaciones de baja tensión, la salida de potencia puede ser tomada directamente del puente inversor. En aplicaciones de media tensión, es necesario emplear un transformador elevador cuya función es escalar la tensión a los niveles adecuados. En esquemas trifásicos no existe el neutro de forma natural. En cargas donde es necesaria su conexión, se emplea un transformador delta estrella en la etapa de salida. UPS significa fuente de alimentación ininterrumpida. Esto significa que el tiempo de conmutación entre la red y la batería de la UPS es muy rápido, casi imperceptible. Por lo tanto, los equipos importantes y críticos como computadoras, instrumentación médica, etc., no se apaga, con lo cual no perderemos datos. Una UPS es un sistema completo que consta de muchas partes que incluyen, entre otras, las baterías, un controlador de carga, circuitos de transferencia para cambiar entre la red y la batería de respaldo, y un inversor. Se necesita un inversor porque la batería solo puede almacenar corriente continua y necesitamos convertirla de nuevo a corriente alterna.
para que coincida con la tensión corriente alterna de los aparatos conectados en la línea de alimentación principal. Un inversor convierte la corriente continua en corriente alterna. El voltaje de entrada, el voltaje de salida, la frecuencia y el manejo general de la energía dependen del diseño del dispositivo o circuito específico. Una fuente de alimentación ininterrumpida, UPS, es un ejemplo típico de un inversor de corriente continua a corriente alterna. Proporciona una fuente de alimentación eléctrica alternativa para equipos electrónicos conectados cuando la fuente de alimentación primaria no está disponible. Existen 3 tipos de sistemas UPS, dependiendo de cómo se almacena y transmite la energía eléctrica al dispositivo electrónico conectado a ellos. En primera instancia tenemos la UPS fuera de línea, a menudo llamado UPS en espera. Luego, UPS interactivo en línea, también conocido como UPS continuo. Y por último, UPS en línea, frecuentemente llamado UPS de doble conversión. Fuera de línea. Una UPS de espera funciona con corriente alterna directamente del sistema UPS a la computadora, puenteando la batería. En caso de un apagón, la UPS cambia automáticamente a la energía de batería para mantener la corriente en la computadora. Esto toma solamente una fracción de segundos, es decir, entre 1 a 4 milisegundos. Así que la computadora no es afectada por el apagón. Puesto que el equipo de computadoras está diseñado para trabajar con 2 milisegundos interrupciones de energía de 100 veces por segundo, las interrupciones causadas por cambiar a la energía de espera de UPS no deberían afectar al equipo. Esta es una buena noticia para los usuarios de empresas pequeñas y como solución para el hogar, ya que los sistemas de espera UPS cuestan hasta 4 veces menos que un sistema continuo equivalente UPS. Sin embargo, para los usos críticos y servidores delicados, la paz adicional que representa tener un sistema continuo UPS es substancial. En línea. Un UPS en línea es aquel en el que el inversor siempre suministra energía a la carga protegida y por lo tanto se garantiza la misma calidad de energía todo el tiempo. Cuando hay suministro de red, el inversor deriva su energía del rectificador suministrado por los medios y las baterías de respaldo también se mantienen cargadas. Cuando falla la red eléctrica, la fuente de alimentación de corriente continua para la sección del inversor cambia la batería sin interrupción alguna en la salida del inversor. También soporta todos los caprichos y ruidos producidos por el suministro de red y aísla el suministro seguro del bus. Interactivo en línea. El verdadero diseño interactivo en línea es de hecho una combinación de offline y online, en el que el inversor desempeña un doble papel de cargar la batería cuando está presente la alimentación de red, así como regular el voltaje de salida y funcionar como un inversor normal en ausencia de alimentación de red, por lo que para el usuario parece un sistema en línea. Interactivo en línea UPS ofrece una protección de energía mejorada sobre los diseños básicos fuera de línea al proporcionar acondicionamiento de línea adicional. Los variadores de velocidad de corriente alterna de frecuencia ajustable sirven en el procesamiento de numerosas aplicaciones industriales, tales como ventiladores, bombas, transportadores, etc. Los variadores de velocidad de corriente continua industriales controlan el manejo de material y equipo de procesamiento de productos naturales, de minas, metales, de impresión y otras industrias. Los variadores de velocidad de corriente alterna y corriente directa son también equipos diseñados a pedido para aplicaciones altamente especializadas. Los variadores de velocidad pueden ser de 2 tipos. En el caso del control de velocidad de motores de corriente continua, tenemos los variadores de corriente continua, que controlan el voltaje de armadura y de campo. Esto en función a las características de la carga. En el caso del control de velocidad de motores de corriente alterna, se tienen los variadores de frecuencia ajustables. Conclusión. La utilidad principal de los convertidores vistos anteriormente es la transformación de una corriente directa o continua hacia una corriente que es variante en el tiempo. En muchos casos, se emplea la red de suministro de corriente alterna
para después rectificarla y generarla de manera lineal, finalizando nuevamente al invertir el proceso de vuelta a corriente alterna, debido a que la eficiencia de esta última señal es más estable y limpia que la de la red de suministro del principio. Referencias.